Mashikuna imanalla sumaq punllachishi tuta guta charishpa kanahupanchik alishamusqa kapaychik kay shunqumanta rimashun pachakuman ashtaka kushikushka kanahupanchik kikinkuna ñukanchikwan kaypi paktalla kanahukpi. Ñuka shutimi kan Blanca Guaychico ashtawankarin kay Sisari tananahuy ukumantami sumaq rimari pachakunata paktachishpa kanahupanchik. Alishamusqa kapaychik shinapash kay pachapika sumaq mashikukunata charipanchik paykunaka kay diplomatura yachakuy ukumanta mashikunami kapan kay Sisari tananahuy ukumantami kay yachakuykunata paktachinakupashkanchik ñami ña chuskuniki kichwa shimita sinchiachinkapak kawsachinkapak yachakuypi kanahupanchik. Shinaka mashikukuna yupaychanchik kikinkuna kaypi kashkamanta ashtawanpa ñukanchik kayma shamushka mashikunata ashtakata pagui nipanchik nachu shinaka kallarikripanchik riqsikripanchik ima shutita kapankichik maymantata shamupankichik y mashpata kaypi kanahupanchik. Bienvenidas, bienvenido todos los que nos están mirando tras las cámaras. Bienvenidas, bienvenidos. Este es nuestro segmento Shungumanda Rimashun. Hablemos desde el corazón. Así es que vamos a iniciar desde mi mano derecha. Mashigu, por favor, preséntenos, ayúdenos cómo se llama, de dónde es y esto. Yeah. Alichishi, Machicuna, Ñuka Shutimikan, Samantha Narváez, soy de aquí de Ibarra y muchas gracias por la invitación. Espero que podamos disfrutar todos de este momento. Yupaychan. Alichishi tukuykunawan kaypi tiyanakuypash alichishiku charipaychi. Ñuka shutimi kan Marisol Serrano. Ñuka shamuni Naranjito llaqtamanta. Ñuka kunankukuna ña shuk emprendimiento pa ñawpama apajuni ñuka wasipi emprendimiento turístico y yupaychani kaymanta kimichishkamanta. Yupaychani Mashigu katipay. Alichishi tukulla ñuka shutimi kan Inti Cáceres, ñukami shamupani hatun rumi ayllu llaqtamanta y kaypi kapani kichwata yachakunaymanta y kichwata ñuka llaqtapi hatarichinamanta y shinallata yupaychapani kaypi kimichiwashkamanta. Suma pacha mashikuna shinaka ñami riqsiparkanchik nachu kaypi ñukanchik mashi Samantha ashtawan ñukanchik mashi Marisol ñukanchik mashi Inti alishamushka kapaychik kay shunqumanta rimashun pachakuma sumaq rimarikunata charikripanchik nachu. Vamos a hablar sobre como hemos comentado anteriormente, son estudiantes del cuarto curso de diplomatura en revitalización lingüística y vamos a comentar, vamos a escuchar, vamos a aprender qué es lo que ellos nos tienen que contar acerca de las metodologías, las temáticas, el proceso de formación, cómo han ido cambiando ellos desde este espacio de estudio, la mentalidad para revitalizar, para fortalecer la identidad cultural y sobre todo nuestra lengua quichua. Shinaka Mashigukuna, vamos a iniciar con estas preguntas, ¿no? Hemos estado abordando algunos temas durante estos 3 módulos, creo que ya hemos visto, ¿verdad? Sobre los derechos lingüísticos, la historia de la lengua quichua, el quichua unificado, la importancia de la tecnología para fortalecer nuestra lengua quichua, diferentes aspectos, corpus lingüístico y todo esto, ¿sí? Entonces vamos a empezar de todo esto, pues, pero para iniciar queremos saber qué les motivó a ingresar a la diplomatura en revitalización lingüística. Callaripashu. Bueno, lo que me motivó fueron varios factores, ¿no? Siempre he considerado que la lengua indígena, tanto como el quichua como el shuar, son una parte importante de nuestro país y que debemos rescatarla. Yo como mestiza siempre he querido aprender y siempre he querido entender lo que es tanto la cultura, las tradiciones y los temas ancestrales y apropiarme de ellos a pesar de ser indígena. Además de que realizo la actividad de danza tradicional y al estar involucrada en este aspecto, considero que es muy importante saber lo que yo quiero transmitir y lo que quiero dar a entender a la gente mediante la danza. Yupaychan. Sumak pacha, katipashun mashigu. Ñuka kaypi yaykukani nachu, ñuka rikushpa, ñuka wawata rikuni nachu. Ya, ashala, ñuka na yapay yuyani, ñuka mama ñana yachachijushka kuata nachu. Entonces chayta rikushpa ñuka wawatapash ñuka quiero hacerle enseñar a él también. Quiero que siga creciendo esta cultura, ¿no? Ñuka llaqtapipash rikushpa nachu. Tukuykuna llukshinta yuyarin nachu.
ñana tukuyta kunkashpa ñukanchik cultura, ñukanchik vestimenta, ña llukshin ña kay ciudades kawsankapa ña y ashtawan rin tukurishpa chayta rikushpam ñuka nashina kana kanllu tikuykuna kimirina kanchik yuyana kanchik na ñukanchik raiceskunata ashtawan fortalecishpa rinkapa chay yuyashpa ñuka rikurkani kayta katinkapa. Sumak pacha astaka takushijuni mashiku kikinka. Ari mashi ñukaka yuyani ñachu ñuka llaktapika mana ña yapata kichwataka rimanayachin nishpalla wawakunata ña mishu simipilla rimanchik ñukaka ashataka llakirini chaymantami ñukaka yapashkani chay kichwataka ñukaka hatarichishka nishpa ñukapish kay diplomaturama yaykupashkani chaymantami ñukaka ña ashawan ña chay shuk watamantallata ña shina satirishka kashkani shina ña certificado, diplomatura shinapi satirishpa ña ashawan ña conciencia lingüística nishkata chayta charichun munani ñuka ayllu llaktapi chaymantami kaypi kapani mashikukuna. Sumak pacha Nachu, chaymantaka tapuchisha imashinata kashka kay quiero preguntar cómo ha sido su relación con la lengua quichua antes de ingresar a este curso de diplomado. Bueno, anteriormente no sabía nada, más bien trataba de ingresar a cursos o aprender el quichua, sin embargo, yo he pensado que siempre es una lengua que es muy fraterna, que tiene un lenguaje muy dulce y por eso he querido aprender. Y a raíz de la diplomatura he conocido no solo lo que es la lengua o cómo se escribe o cómo se pronuncia, sino también por qué cómo vino la lengua hasta acá y cómo se fue transformando y cómo está ahora. Bueno, ñukaka entendíta o sea, entendía, ¿no? Quichua, pero no podía hablar. Hubo una temporada que me fui a estudiar a Cotacachi y ahí fue como que más me familiaricé, pude empezar a hablar. Y, y después, más justo ya desde el año anterior, fui a vivir cerca de la casa de mis abuelitas y ellos sí no entendían nada de español y me tocó, o sea, por ellos más que todo ya empecé a más hablar y también, ¿no? Como dije, ya tengo a mi hijito y por eso también quiero yo igual aprender para poderle enseñar a él también. Sumak pacha Nachu, mashiku kikinka. Ari mashiku ñukaka imashna ñuka kashkata fundapi nara diplomaturami yaykukamanta ñukaka nishpallaka ñuka na yapa o sea kichwataka rimanpan kashkanichu shina kanllapi shina ashata ñuka yuyani ashataka pinkanayankarka wakinpika ña mishukunaka chay ladoman sakinka nishpa kuenta manchanayankarka shinapash ñukaka chaypi kashkani y yura shina ñukapa ima yuraq runakunata chaytash ashata pinkanayankarka shinapash ña qhipamanka ña ashashawan ña ñukapish conciencia lingüística concienciata imashna ñukapa chay kichwa culturata yachanamanta ñukaka ashashawan ña satirishka kashpaka ña huyay kallarini nishpaka ña ñukapa identidadta chaymanta ñukaka shina kashkani chaypika ña ashashawan ña yachakushpa shamupashkani. Sumak Nachu, shinaka katishpa ashtawan ñukanchik quichua shimitaka shunkumanta huyay kallarina kanchik Nachu. Comento que a nuestra lengua hay que amarlo desde el corazón, con el corazón. Solo así vamos a ver el valor que tiene, porque algo que se ama siempre se valora, se cuida, se protege, ¿no? Eso, y pues por eso ahorita en este momento me gustaría saber, en una sola palabra, ¿cómo lo identificarían al quichua en sus vidas? Ñukapika mishushimipi nishpaka transformación imashpa nara kichwata alli shina yachakushpaka ñukaka yankata kawsaykmina kawarka ñukapaka chaymantami ñuka ashashawan ña yachakushpaka ñukapaka como una transformación capaz que ña ashashawan kichwata yachakushpaka ña rikuni ñukaka yallilla mishushimipi nishpaka oportunidadkunata charisiyashpami kapashkani. Sumak pacha, mashigu.
Ñuqapa kashka nishpaka compartir na ñuka nini ñukapash ashtawan yachakushpa kaq shukkunatapash yachachishpa concienticiashpa chashna ashtawan rishun wiñashpa tukuykuna. Bueno, para mí la lengua quichua es como perseverancia o también se podría decir como algo de preservar, porque a pesar de que han pasado muchos años y que se ha visto involucrada en muchas opresiones, siempre ha sido la resiliente, la que ha florecido, la que ha continuado, y para mí el quichua es perseverancia. Sumak pacha, alipacha kannachu, sinami ñukanchik kichwa simitaka shikan simikunawanpash niyta, riqsita, rikuyta, huyayta usayanchik nachu, chaymanta kikinkunatapash convidanchik ñukanchik wawakunata charishpa ayllupi kashpapash kichwa simipi rimashun, kichwa simipi qillqashun nachu, wakinpika sinchilla rikurin mana chaykunata yacharishka kashpapash shinapash kallarina kanchik, mana kallarishpaka chaypi kankalla nachu, chaymanta hemos estado, estas clases han sido de manera híbrida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Han sido de manera virtual y también un encuentro presencial. Sobre esto, ¿qué pudieran decir ustedes? ¿Cómo les ha parecido? ¿O creen que tal vez es importante solo presencial? No, no sé, lo que ustedes crean que, ¿cómo les ha parecido? Bueno, en mi caso es una modalidad muy buena porque uno puede acoplarse a lo que son las actividades, a las tareas, mediante el tiempo que uno dispone. Es decir, si uno tiene tiempo en la mañana, se enfoca en la mañana a hacer las tareas o a ver las videoconferencias y una vez al mes se reúne y las clases son muy fructíferas, se puede compartir lo aprendido y también uno aprende a reflexionar sobre lo que ha venido trabajando en las clases virtuales. Ñuka kaypipi rikushpaka ashtaka ali kashka nachu, ñuka ña wawata charishpaka ña chayta ña yachana wasita rina sakinkapa, ña kutin wasipipash trabajashpa, entonces chaypi ali kashka, distribuyo mi tiempo como en el que yo puedo, realizo las tareas y también las tareas grupales que realizamos también nos permite reforzar porque ellos también ya todos tenemos criterios diferentes, compartimos y hemos estado reforzando y los encuentros presenciales igualmente no, y ya nos unimos más personas, entonces ahí igual compartimos todos y ahí vamos reforzando en todo. Arimashi ñuka yuyaypika chay claseskunaka allipacha kan imashpa chay wakinpika ñukanchika imatapish ninata charipanchik shina punllapi chayka mana chay nishpaka presencial kakpimanka mana ushapanchikmanchu kay shinapash ña virtual kakpika ña ñukanchikllata ña rikunchik paktanata ña chaypi ña ashawta ña imapish nana kakpika ña chayta ña Josella shinapish sakipanchik chayka ña ñukapika allipachami kapan shinalla ña kutin shuk punllapi ña kutin sábado nishka punllapi ña presencial kakpi ña kutin ñukanchikka ña paktapanchik yapa nimashik. Ari, shinami kannachu, chaymantaka kay ñukanchik kichwa simipa wiñay kawsaykuna hawarikunahuspashkanchik nachu, hemos estado mirando la historia de la lengua quichua también creo, ¿no? Después de ver, saber cómo ha sido la transformación, la historia, incluso por qué aquí en Ecuador se habla el quichua y no el quechua que se habla en Perú, en Bolivia, ¿cómo ha cambiado su perspectiva con respecto a esto? Bueno, por mi parte sí fue una información muy impactante porque yo tenía otra información, ¿no? A pesar de que uno en la escuela o en el colegio no nos indican o no nos refuerzan la historia, sino por forma autodidáctica, uno trata de investigar, pero muchas veces nos sale una información errónea. Y aquí en la diplomatura he aprendido que nuestra lengua es el quichua, no más bien el quechua, como muchas veces se dice, sino que fue traída del quechua hasta acá y aquí se transformó por medio de la lengua que nosotros mismos teníamos y que esta se transformó y ahora se le denomina el quichua. Bueno, para mí ha sido igual impactante, ¿no? Porque, bueno, sabía que
Veníamos, como decir, fuimos colonizados por los incas, ¿no? Entonces ya es saber que o sea, antes de hablar el quichua que le llamamos, o sea, habían otras lenguas originarias, entonces sí fue impactante no saber eso, porque yo creí que, como decir todos, como hablábamos solo ese idioma, pero en verdad no, se dividían, aquí en Ecuador igual ya existían muchas lenguas, y a llegada de eso ya como que se han ido unificando, y sí ha sido un gran descubrimiento, podríamos decir así, que en verdad sí es importante saber también para saber igual cuáles son nuestros verdaderos orígenes. Sumak pachanachu. Arima sigo ñuqapapish imashna kaypinin, o sea, fue algo impactante también para mí, imashpa ñuqaqa ñuqapa yuyaypiqa ñuqanchik quichuamuwanmi kawsashkanchik yapashkani, chaymi puntamanta kashka yapashkani, shinapash ña ali ña mishipik historiata yachashpaka chay ña, o sea, ashinaka ashataka shinchikan, shinapash ñuqapi yachashpaka ña ashataka ña ñukanchikta ña chay punta ña shuk shimikunawanqa ña chapurishka nishpakuna, chaymantaka ñuqaqa yuyapani kay shimita, quichua shimitaka ña chay shuyachina kanchik yapani. Ari? Ari? Yupaychani también. Yupaychani kikinkunatapas. Chinami nachu mashikuna ashtawangarin imapas tapuykunata charishpa kaspapas qillqapaychik kay comentarios nishka ukukunapi nachu. Chinami ñukanchik mashikukuna sumakta riqsichinakun imatallata yachakushka. Ashtawangarin shuk evaluacionda mañaykuytapas kanakujunchik nachu, shinapas paykunapas yachakushpa kachun nachu. Y ñukanchik rikuq mashikuna kikinkunapas rikupankichik imashinata yachakunajupan, imatallata paykunapas shunkupi, umapi, yuyaypi chaskishpa kanajupan. Shinapas mashikuna kay ámbitos de adquisición de la lengua nishka hawapas rimarishpa kanajupashkanchik nachu. Chay hawa kikinkunaka ima espacios, ima kuska ukukunapita ashtawan kay quichua shimitaka yachachishpa, rimashpa, kanakukta rikupashkanchik mashikuna kaymanta kallaripashun. Ñuka yuyaypika nishpallaymi espacioskunapi rikushka nachu, chayka ñuqaqa hina wakinpika ña chay anterior a diplomatura tiyapashka hina clases como tales virtuales nishka, chaykunapi ñuqa ashashawan yachakushpaka atipashkani ñuqa ña quichuataka ari yachaparkani, shinapash mana wakin simikunataka, bueno, wakin palabrakunataka yachapashkani, chayka shina espaciokunapi o sea, importante kan yapani, chaypi ashashawan yachakushkankapak ña kutin shinallata escuelapipish chaypipish ñata ashashawan yachakushpaka atipashkani mashikun. Sumak kan nachu ñukanchik kawsaypika kay ayllu ukukunapi, ayllu llaqtapi, yachana wasikunapi, kay redes sociales uku kuskakunapipash ñukanchik quichua shimitaka churana kanchik, sinchiyachina kanchik nachu. Katishpa kankapak ña kutin mashikuna, ¿qué ámbito consideran más urgente que deberíamos de fortalecer según lo que hemos visto en la temática de ámbitos de adquisición de la lengua? Katipay. Bueno, hay algunos temas, ¿no?, en los que se debe reforzar. Sin embargo, creo que cada persona independientemente debe buscar una alternativa, ¿no? No esperar tanto del Estado, porque el Estado también debe ser competente y inculcar lo que es la quichua dentro de sus ramas curriculares. Pero hasta esperar hasta que el Estado nos colabore en eso, nosotros como persona individual debemos buscar alternativas de reaprender y reforzar el quichua, y para que nosotros impartamos dentro de nuestra familia, de nuestro hogar, y así hacer que el quichua florezca más. Kaypi rikushpaka ñuka compañera Nijurka ñukanchillata chayta yuyashpa, chayta teniendo ese sentimiento ñukanchilla katinakanchik nachu ashtawan ashala rimashpash, aunque shuk palabra shimikuta nishpa rina kanchik nachu, inculcar en nuestras actividades diarias, chay rikushpaka del Estado rikunchik tiyan derechos de que nos amparan totalmente,
pero ñukanchillata no hemos buscado exigir esos derechos y por eso también hemos estado así en esa parte quedándonos, ¿no? Y hay que más concientizar en esa parte y hacer valer también los derechos que tenemos. Shinamikan nachu kaypiqa kay derechos lingüísticos nishka hawapas rikushpa kanakupaschkanchik ñukanchik mashi dakilema mashi yachachiwan nachu paymi kaykunataqa sumakta yachachishpa kashka nachu chay hawapas ashtaka mashikunami kichwa simitaqa rimankapa yachakungapaq munaqkuna tiyan shinapas wakinmika manchaymanta pinkaymanta o imashaya wakinmi nirin ñaja nininakuparkanchik rimayta usashkanimi shinapas pinkanayakpi mana rimashkanichu nirin nachu chay hawa ima estrategias kunatashi rurayta viñachita usharinma paykunaka ña pinkayta sakishpa rimashpa kachun ¿Qué estrategias creen que deberíamos de adquirir, de tomar, de crear para que las personas adultas, tal vez quichua hablantes o no quichua hablantes que están intentando aprender o están aprendiendo, puedan impulsarse a hablar? Bueno, creo que existen muchos talleres para lo que es impartir lo que es la lengua quichua. Sin embargo, como yo mencioné antes, es una decisión. Más bien sería concientizar de por qué es importante el quichua, en qué nos beneficia. Hay que entender que nosotros también como mestizos no solo tenemos que designar este rol o esta importancia a los pueblos indígenas, sino que también como mestizos nosotros utilizamos varias tradiciones que son propias de ellos también, que utilizamos lo que son saberes ancestrales tanto en la agricultura y en los alimentos, y que hay que fortalecer no solo a los indígenas, sino también a los mestizos para que haya una concientización en los adultos y que los adultos puedan transmitir eso a sus hijos. Sumak Pachacatipashu. Bueno, como comentábamos, igual estrategias que se pueden realizar también sería, bueno, yo igual como decía, tengo un emprendimiento, igual por ese lado, no, aunque sea realizar rotulaciones, también sería muy importante rotulaciones, y como específicamente es un emprendimiento turístico, he decidido también realizar senderos en este idioma para igual, es que igual se ha visto, ¿no? Los visitantes y en verdad, pues, he visto que aprecian, como decir, ellos aprecian más que nosotros, puedo decir también, ¿no? Entonces ellos se interesan bastante y por eso también he decidido empezar yo también fortaleciendo yo para poder compartir. Sinaka yakutin shuktapuiwa katispa ñukanchik mashi intipaq kikinga ¿cuál considera que es el mayor reto cuando un adulto empieza a reaprender o aprender su lengua ancestral? Ademasigo ñuka yupika wakinpika yapanimi china quichuata ña yachakushpaka ña wakin rukukunaka ña wakinpika mana yachan ali yachanchu shina quichua shimitaka wakinpika ña castellano shimiwan ña chapuchin chayka ña kutin ñuka yupika paykuna pinkanayachin yapan chay quichuapi rimaytaka chaywan wakinpika ña mishu shimitalla wakinpika riman o chaputa riman chayka wakinpika shinchimi kapan yapanta chayshina ñukapa edadpi chay jovenkunapi nishpaka wakinpika pinkanayachin quichua shimita rimayta y chayka shinchimi kapan yapani mashi. Shinapas sinchikakpipas ñukanchika katina kanchik nachu ñukanchik quichua shimita sinchachishpa rimashpa kilkashpa nachu shinaka mashikuna uchilla samana pachakuma ripanchik nachu kaypika kay video de sensibilización nishkata rikushpaka ripanchik shinaka ashala pachakukunawan kutin tigramushpa kanakupashun kikinkunawan ashaguta kashkaman. Quichua yachakuy, quichuapi rimashun. Pauka Raimi, mushuk nina, mushuk murukuna, sisari pacha, kawsaymanta pachamamata, yupaychana pachakuna. Pauka Raimipa unanchakuna. Yaku, kawsaypi mayllayta rikuchin. Sisakuna, pachamamapa kawsayta, wiñariyta, mirariyta rikuchin. Yuyu murukuna, shunguwan shayhushpa alpamamapi tarpushka pukushkatami riksichin.
Chakana, kay pachapi kawsaywan, shinallata shun pachapi kawsaywanmi tandachin. Alpa, Pachamamapa huyayta imashina kakta runakunapa kaytami riksichin. Shinami pawkarraymita kawsanchik, Pachamamata, Alpamamata, tukuy kaypi tiyashkata huyashpa, kamashpa. Kichwa yachahuy, yachahusun, huyashun, rimashun ñukanchik kichwa runa kawsayta. Mashikuna imanalla kutimbash kikinkunawan tiramushpa kanajupanchik nachuk kaypi ñukanchik sumak kuytsa mashikunawan ashtawanmush wambra mashikuwan kaypi rimarishpa kanajupanchik imashinami kallaripi ninajuparkanchik paykunaqa kay chuskuniki kichwa shimita sinchachinkapak kawsachinkapak diplomatura yachajuy ukumanta mashikunami kapan kaypika sumak rimari yachajuykunata chaskishpa kanajupan nachuk ñami ña chawpi yanajupanchik kay yachajuykunaqa yalishka enero killamanta kay junio inti raymi killakamanmi kapanka nachuk kayta nanajuy yachajuykunaqa kay modalidad híbrida nishkami kashka nachuk clases virtuales shinallata encuentros presenciales yachajuykunawan shinapash kaypipash yachajushpa kanajupashkanchik nachuk kaypimi kanajupanchik mashikunawan mashi Samantha mashi Marisol shinallata mashi Inti ñuka mashi Yurak shinapash tras cámaras washapi charipanchik ñukanchik mashi Steven Serrano paytapash ashtaka yupay chapanchik kaypi kumbashpa kashkamanta shinaka mashikuna tapuywan katishpa kakripanchik ima tapuyta kilkayta napaykunata charishpapash kilkapaychilla. Shinaka kay corpus de la lengua nishka hawa asha laguta rimarishpa karipanchik ñapash uchilashi mikunapi ¿por qué es importante fortalecer la escritura, la gramática y los materiales en quichua? Shinaka mashigu kasharipash. Bueno, en mi caso yo considero que es muy importante porque en el caso de los mestizos cuando queremos aprender necesitamos una base. A raíz de eso creo que es muy importante que tanto en la escritura como en cuadernos o en libros nosotros podamos encontrar un refuerzo, aparte de que podamos aprender en otras clases virtuales o presenciales, tener un texto o un libro que nos ayude a continuar y a seguir estudiando es muy importante y no se debe dejar, sino más bien se debe impulsar a que se hagan más cuadernos o que también el Estado impulse la entrega de cuadernos o textos en quichua para el estudio. Kaypika, bueno, ñukaqa rimaytaqa ushapani nachu ña Chilamanta, chay yachana wasipipash ashtawan rirkani yachajushpa, era una escuelita bilingüe, entonces ahí yachajushpa rishpa ña kutin ña wiñaypi ña shukta colegio nishpa chaypi ñana kurka nachu chayma ña ashtawan chinkarishpa rirka ña kunan rikushpaka ña tiyan nachu ñukapash yachajurkani kunan yachajuni tiyan ashtawan aprovechando la tecnología tiyan juegos, libros, plataformas rishka no chay yaykushpa ashtawan yachajunkapak nachu. Sumak kan nachu katipashun mashigu? Arimashigu ñukapika yuyapanimi imashna kaypinin es muy importante imashpa chay wakinmika ñukanchik mana yachanchik imashnata killkanata shina quechua shimipi wakinmika na yasharin wakinmika pantatayma killkarin chayka ñukapika allipachami kan yani shina quechuapi chay shina killkarishpa quechuapi ña imatapish kamutayma killkashpayma o ña kutin quechuapillata ña imapish ña shukta shinashpaka ñukapika allimi kan yani chay ña tukuy ña hipaman ñukanchikpa ña nuevas generaciones nishkakunaka paykunaka imashna kakta yachakuchu y allillata ña kutin killkayta yachakuchu yuyapani. Sumak kan nachu chaypillata ña katishpa ashtawankarin imashinata kay quichua shimita kay tecnologías redes sociales ukukunapi ima sinllatita ushashpa katishpa nachu ¿cómo pueden las redes sociales y plataformas digitales ayudar a revitalizar la lengua quichua? Claro,
Ari mashigo, ñukapi yaypika shina redes sociales nishkapi chaykunapika kichwapi killkayta ushanchik yapani kichwapi rimayta ushanchik ña kutin imapish ña video nishka o fotos nishka chaykunapika kichwapilla kachuyashpa yupani chaykunapika chaymi ña kutin ñukanchikta ña tashash ña kutin concienciata hapishita ushan yapani ña kutin kichwata shinchiyachinkapak yapani mashi. Sumak kan Nachu, chaypipash asha experienciata villachingapa munani Nachu, justo. Quiero comentar una experiencia que tuve justo el día de ayer, ¿no? Un compañero estaba realizando un en vivo. Él comentaba que es un compañero de Otavalo, indígena, estaba haciendo un en vivo en TikTok y él comentó que estaba en México. Y entonces yo empecé a comentar en quichua, que qué tal, que cómo está, y todo esto, ¿sí? Entonces él empezó a contestar en el en vivo en quichua. Y después de unos un minuto exagerado, él comentó que le salió esta notificación de que le iban a restringir. ¿A qué quiero llegar a esto? ¿Sí? Lo que yo quiero llegar es que mientras más personas mientras más personas estemos haciendo incidencia en las redes sociales, más las redes sociales va a entender que hay cierto grupo de personas que están metiendo una lengua indígena, porque las redes sociales o la tecnología también es inteligente, ¿no? Inteligencia artificial sí, pero también es inteligente. Y ellos tienen que conocer que alrededor del mundo existe como más de 6,000 lenguas. Y si es que nosotros como jóvenes, hombres, mujeres, no hacemos incidencia en las redes sociales, en Facebook, TikTok, no hacemos memes en quichua, no hacemos comentarios en quichua y todo esto, ellos jamás se van a enterar. Pero nosotros si vamos agregando palabras, entonces ya va esto ya guardándose. Yo quiero comentar también que, por ejemplo, yo con personas indígenas, si estoy por WhatsApp, yo en quichua, siempre escribo en quichua, entiendan o no. Si ellos ya me preguntan qué es esto o por qué, yo ya voy enseñándoles. Pero entonces mi celular, yo ya empiezo a escribir ñucanchi, ya está guardado esa palabra y entonces automáticamente aparece. ¿Sí? Entonces lo que quiero decir es invitar a todas las personas, a ustedes, que hagamos incidencia en las redes sociales porque depende de nosotros muchísimo que esto aporte a la revitalización lingüística, así como se puede utilizar de manera negativa, pues también utilizarlo, hacer incidencia con nuestra lengua. ¿Sí? Continuando. ¿Qué tipo de contenidos digitales creen que aún hace falta para atraer a más niños, niñas, jóvenes? Cosa que los niños estén muriéndose por ir a las redes sociales, pero no a ver un dibujo animado o algo, sino a aprender quichua. Entonces, ¿ustedes qué creen que nos hace falta? O que incluso ustedes como que están en este proceso de revitalización lingüística, ¿qué creen que podrían hacer para que esto suceda? Bueno, en este contexto de las redes sociales sí hay que fragmentar, ¿no? En el hecho de que hay posibilidades en donde sí uno puede acceder a redes sociales, mientras que otros no pueden acceder. En este caso, en muchas escuelas utilizan las redes sociales como método educativo, lo cual podría ser un método de incidencia en donde, aparte de que se enseña el inglés, independientemente sea bilingüe o no, se enseñe también el quichua y que sea como parte de la malla curricular. En el caso de los que tenemos acceso a redes sociales, siempre hay que tener en cuenta que un adulto debe estar con ellos y ser responsable en cuanto al contenido que miran. Y en la actualidad hay juegos que son de movimiento, que existen videos en donde los niños dicen salta o agáchate o golpea. También puede ser que los niños utilicen este medio tanto del movimiento como del juego para que aprendan estas actividades como son saltar o gritar o sonreír. Ese sería un método para que los niños también aprendan y se capten no solo como una palabra y estar en repetición, sino más bien una actividad que se acopla a lo que está haciendo en quichua. Kaypi rikushpaka ñuka Yuani Nachu ña kayna semanalla rikurkanchik kay curso nishka rikurkanchik Nachu tiyan ashtawan juegos uchilakunawan ñuka Yuani chaykunawan ashtawan kimirina ushapanchik nalla wawakunapi Nachu ñapash mari chaykuna mari
shuk ratuku piña kungaña llanachu. Entonces chaypi rikushpa shashala rishpa se podría enseñarles, ¿no? De poco a poco, como dijo el Duolingo. Hay también esa plataforma que, bueno, eso también yo practicaba inglés. Entonces había por niveles, entonces desde el más bajo se podría ir subiendo cada vez más. Suman Nacho. ¿Masigo? Ali ñukaypika imashnakaypi niña shina actividades kunatami quichuapi kanakanga yapan shinllata ñakuti redes sociales preparashpaka ñakuti chaypika ñakuti ñukanchikllata wakinpika shina contenidoта shinana kapanchik yapani quichuapi ña imapish pullaykunata o imapish shina ña kawaytapish quichuapi kawachu yapani chaykunawan wakinpika ñakuti wawakunatapish ñakuti aysan yapani ashashaku ña quichuata yachakjuchu y quichuapi ña shinchi yachachiq yapani mashikukuna. Suma kan Nacho, kunangaña kay derechos lingüísticos nishka hawa rima rigrinchik shinapas villachipani kikinkunaman Nacho yalishka chillay punllakunapi chariparkanchik kay quichua doblaje nishka mashikunata paykunaka kay anime nishkakunata kay imasha kan Mickey, Pájaro Loco, Pocoyo chay rikuyuq shuyukunata paykunaka quichua shimima tigrachin chaykunata shinakunatapas ashtawan rurak mashikuna tiyashpaka sumaq kanman Nachu chaytapas ñukanchika shunkupi hapishpa yuyaypi hapishpa shuk puñaymanta ñukapas chayta shinankapa munayman nishpa shayarina kallarina kanchik Nachu chayta villachipani shinapas convidapani kikinkunatapas Nachu rikupankichik kay redes socialeskunapi kan quichua doblajekuna chaypi tawka kuyuq shuyukuna tiyan Nachu wawakunamanpas rikuchinkapapas tiyan Nachu chaymanta katishpa Nachu kay derechos lingüísticos ima derechos lingüísticos nishkakunatata kikinkunaka kay rikupashkankichik riksipankichik ña kay yachakuykunata chaskishka hipa. Ari mashiko ñukamanta yachakanichu shina yapata derechos lingüísticospi shinapas ña ashashaku ña yachakushpami ña chay mashi Daquilemawan yachakushpa chaypika ña villachipanñari ña shina wakinpika shina espacios públicos kunapi o ñuka nishpa registro civilkunapi nishpa chaypika mana atiyapashkachu shina interpretaskuna chayka ñakuti mashi Daquilemaka yachachinñari chaypika o sea es un nishpaka indispensable chaypi mashikukuna shina intérprete quechua intérprete mashikukuna tiyanakachu chaypika wakinpika ña shina ruku taytakukuna ruku mamakuna yaykupanña chay wakinpika quechua shimipi riman chayka wakinpika ministipanña ñatin mishu shimipi chay ñakuti mishukunaka chay hamuktachik chayka ñakuti ñukapika chayka chay derechoka es muy fundamental yapani ñakuti chay ña para que se dé entendimiento yapani ñakuti tukulla gentekunapa chay yapani mashiko. Sumaq mashiku Kaypi rikushpaka ripushkani ñukanchikllata na exigita ushashkanchik porque hemos dejado, ¿no? Que nos hagan menos, se puede decir. Nosotros mismos como que tenemos esa falta, porque si hiciéramos valer todos los derechos que están en la Constitución, como decía, nos ampara totalmente el Estado, pero nosotros mismos nos hemos ido cerrando nosotros mismos y hemos preferido, como decir, ya hablar en la lengua dominante y olvidarnos de la nuestra. Entonces, es muy importante eso también, ¿no? Concientizar y exigir más que todo. Exigir porque son nuestros derechos. Así es. Vamos ahora a hablar sobre, hemos visto algunos temas, ¿no? En estos 3 módulos y que cada módulo ha tenido un submódulo con su tema, ¿sí? Importancia del quichua unificado. ¿Por qué considera importante el quichua unificado para la educación y la comunicación entre territorios? Porque sabemos que el quichua se habla en comunidades de diferente manera, hay dialectos, hay fonología, morfología, como nos explicó incluso nuestro Mashi Simeón y también nuestro Mashi Gonzalo con el quichua unificado. ¿Por qué cree? Ya. Bueno, claro, hay que considerar que dentro del territorio ecuatoriano hay 14 pueblos y nacionalidades en donde todos tienen un diferente dialecto. Lo que se trata ahora con la unificación del quichua es que todos pueden entender de una forma, como decir, estándar o básica
Yo creo que esto es una facilidad más para las personas que recién in- quieren aprender el quichua o quieren retomar el quichua, si más bien pueden entender, pero no más bien escribir. Es un gran método al unificar, ¿no? En el caso del pueblo mestizo, también para que ellos puedan aprender o que podamos aprender y entender, es una gran metodología, pero creo que sí se debe conservar lo que son la terminología, el acento, las morfologías de cada pueblo, porque eso también es identidad y se debe respetar. Bueno, ñuka rikushkani ñuka kawsaypi shuk llaqtapi kawsani nachu. Ña kutin shuk llaqta ladulla kashpapash ña na shinalla ña shukta rimarin. Ña rikushpaka Cotacachi kitipi llata nishpa ashtawan fluidota riman nachu ñuka ña na ushapashkani nachu chaykunawan rinamankapa. Ñukanchik ña shuk rimayta charinchik. Chayta rikushpamari alli kan nachu Juanchipash ñukapash yachakuni chaypi nishpaka chaypi rikushpa ashtawan nishpaka allita yachakunkapa. Shinami kan ña tukuchishpa kankapapas nachu. Chaymantaka ima yuyaytashi kupankiman kikin nachu. Wakinpika tiyan nachu mashikuna kay quechua unificado nisqatami wakinpika mana allicachin o wakinpika nirin mana hamuqtanichu nishpapash mashikuna tiyan. Chay hawa imatashi nipankiman nachu. Ari mashiku ñukaypika tukuyllatami nishpaka unidos kapana kanchik yapani chaypi ashashaku ña kichwata wakinpi kan ari mana hamuqtarin nishpa shuk llaqtamantakunaka shuk kichwata parla bueno chay kichwata shinapish shuk ashakuta shuk uyarin chayka ñatik chay unificarishpa ñatik shukllami hamuqtarinka yapani tukuylla hamuqtaripanka chinash wakinpika gentekunaqa mana chaytapish allicachipanka yapani pero shinapash ña kutin ashashaku ñukanchika ña ashakuta satirishpa ashakuta ña yachakushpa ña sinchiyachinkapak kapani kana kanchik yapani kichwataka chay yapani. Somos pachamashikuna shinaka ña puchu kay pachama chayashpa kanakupanchik nachu. Vamos a ir finalizando este segmento shunkumanta rimashun. Yo creo que todo lo que hemos dicho, compartido también, espero que nos sirva mucho para las personas que nos están mirando tras las cámaras, ¿no? Enviarles un saludo muy fuerte de resistencia, de armonía, de fortaleza, ¿no? En este camino de revitalización lingüística. ¿Qué mensaje podríamos dar a las personas que en ocasiones, como anteriormente mencionamos, tienen miedo a salir, a hablar, a expresarse en quichua? ¿Qué mensaje le podríamos dar desde esta experiencia de revitalización? Porque ustedes ya están teniendo este proceso de experiencia, de cambio, de transformación, ¿no? Sinchiyana kapanchik yapani wakinpika ña pinkaymanta ña mana kichwata rimashachu yapanchik wakinpika ña shuk shimipikunata na yachapanchik yapani chayka ña mishki shimipi parlanchik wakinpika chayka ña na chay pinkanayachin yapani chayta ñukaka wakinpika kumpakakuna charishpashkani chayka kichwata ashatalla yachani nin shinapash na kutin wakinpika chay mishkiwan shapunchayka pinkanayani chayka mejor na parlapanichu chaymanta ñuka paykunataka chay sinchiyachinami kapanchik yapani shinata kaypi ña kutin shina wakinpika cursokuna wakinpika talleres chaykunami ña kutin sinchiyachinkapapish allipacha kan yapani mashikuna chayka sinchimi kana kapanchik y kichwata ña ashashaku ña nishpaka mishki shimipika recuperashpa y ña kutin mushu ña generacionkuna nishpa paykunapish ña ashashaku ña chay satirishpa y ña yachakushpa kachu yapani mashikuna. ¿Mashigu? Ñuka yapani kaypi nachu ñukapash chayra mashala na gustukuta rimitushani que agradecer yupaychani paypa invitación kaymanta nachu chashna kana kan nachu ñuka kaypi ashtawan lo estoy esforzando rimankapa chaymari alli yuyachin nachu kay espacio kushkamanta kay ñuka ashtawan rimarirnata usha kaymanta y shina kan nachu
abrir más espacios para poder seguir compartiendo y agradecer al curso también, porque en el curso igual he visto, igual hay varios compañeros, algunos que saben, algunos que estamos aprendiendo, algunos que saben bien, entonces en esa parte se ha visto que estamos compartiendo igual, compartimos entre todos, aprendemos, todos estamos aprendiendo, entonces eso igual me parece muy bien, esa estrategia también para seguir fortaleciendo. Bueno, yo como soy mestiza, yo quiero hacerles una invitación a todas las personas de todos los pueblos, tanto mestizas como indígenas, que inviertan su tiempo en aprender, en, como yo sé decirles, salir de la ignorancia, porque esto no es un tema, el quichua no es solo responsabilidad de los indígenas, sino también de los mestizos, porque nosotros también estamos dentro de un territorio cultural y tenemos que rescatar todo lo que son tradiciones, la cosmovisión andina y respetarla, ¿no? Si más bien no queremos hablar, por lo menos saber cómo se expresan los demás y respetar, ¿no? Porque el hecho de respetar a los demás también es conocer por qué realizan estas actividades o cómo lo hacen. Entonces, yo estoy muy agradecida con el diplomado porque he aprendido y he sabido entender lo que me han querido expresar o lo que quieren indicarme por medio de sus rituales o de la comunicación que ellos tienen y cómo esta puede ayudar a fortalecer tanto los lazos entre familias o entre comunidades. Entonces, muchas gracias por la invitación. He aprendido junto con ustedes y les invito a que si tienen la oportunidad de participar en el diplomado, lo hagan y que también inviertan su tiempo en aprender el quichua. Sumak Pachanachu, con Ganajuspas Canchic, hemos estado olvidándonos, vamos a decir de qué pueblos venimos, ¿no? Cada uno pertenecemos a algún pueblo, ¿cierto? Rimashiwan ñukami kapani Quichua Otavalo kapani sisita ñuka chay hatun rumi aylluyllaqtamantaqa kapani San Roque hawamanta chay kapani. Sumak Machigu. Ñuka shamuni kay Caranqui pueblo Nishka, canchi ubicado en la zona de La Esperanza, en la parroquia de Caranqui y Angochagua. Bueno, yo soy de pueblo mestizo, pero estoy aprendiendo y quiero hablar como si fuera del pueblo indígena. Sumak Pachagan Nachu. Ya para finalizar, tal vez de pronto alguien de ustedes quieren enviar saludos a sus familiares, amigos, amigas, en fin, para ya ir culminando tal vez. Rimashiwan ñukami ñakuti shunapaykuta chayashpani ñukapa ñuka tío kunandi sobre ñukapa primo kunandi kawsapan shina Bélgica llaqtapi ña kay shamuy kunkapi ña shamurinakupaq paykunapish ñakuti ashashakunlla quichuata rimashpa yachachinkapa yapani mashikukuna. Sumak Pacha. Mashigu, Napaykuna, saludos. Ñuka rikunga wasipi, ñuka mama, ñuka tayta, ñuka ñaña, ñuka turi, chaykunata napayta chayashpani. Sumak Mashigu, Mashisamanta. Bueno, yo quiero extender un saludo a tanto a mis familiares como amigos, que igual voy a decirles que puedan ver esta transmisión mucho después y puedo compartirles después en link, que son personas muy apreciadas para mí y que ya iré aprendiendo y les iré enseñando también. Sumak Pacha Nachu, Shinaka Mashikuna, hasta Katayupay Chapanchi Kikingunata, Kikinguna Kai Pachama Kimirimuskamanda, Sinayata Nyukaka Kikingunaman Hatuna Paita Chayachipanchi, Ujaita Chayachipani Nachu, Maipikas Papas Nyukanchi, Kichoshimita, Rimana Mekanchi, Huyana Mikanchi, Yachachina Mikanchi Nachu, Shinaka Mashikuna Kai Pachakamami Kikinguna Wakana Hupashkanchik, Shungumanda Rimashun Pachapi, Kumbida Panchik Nyukanchik, redes sociales Fangakunapi, Katishpa Kapaichik, Cisari Ese, Facebook fangakunapi, TikTok, Instagram, YouTube. Kay fangakunapimi katita ushapangichik, hasta wamba shikan yachahuykunata charipanchik. Kichwa yachahuy kaypika vocabulario nishkakunata, kichwa shimikunata, wakinkukunata yachishpa kanahupanchik, kay segmento kichwa agulla nishkapash. Kaypika tapuchikunata rurapanchik nachu ñukanchik kay mashikunata imatata yuyan ñukanchik kichwa shimihawa. Shina shikan ruraykunatami kay kichwakamak sisari tananahuy hasta wangari kay equipo de comunicación nishka ukumanda rurashpa kanahupanchik. Shinaka mashikuna sumak chishi tuta pulla guta charishpa kanahupaychik kay pachakamanmi shamupashkanchik shunkumanta rimashun pachawan yupaychanchik tuparishun.